Continuando, estuvimos en Metra, Medicina del Trabajo, donde hablamos con el doctor Carrazzoni, su director médico, donde hablamos un poco de su trayectoria, que es de 30 años, donde nos comentó acerca del servicio integral que brindan y uno de los puntos que me pareció más importantes que tiene que ver con la prevención, que es uno de los pilares donde la empresa hace hincapié y que es un tema que hoy en día deberíamos toda la población concientizarnos un poquito más. Por favor, vamos a escuchar al doctor. Nos encontramos en Metra, Medicina del Trabajo. Vamos a hablar con su director médico, el doctor Jorge Carrazzoni. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Referente de la medicina laboral, uno de los primeros, ¿no?, que ha surgido cuando hablamos de esta área. Y habrá visto todos los cambios a través de los tiempos, doctor. Bueno, no soy centenario. La medicina laboral acá en el país empezó mucho antes que yo. Sí. Lo del número mío de inscripción bajo es porque la ley que creó el registro de médicos laborales empezó hace unos años. Ahí yo estaba primero, digamos. Claro. Pero hace pocos años que eso. No, pero desde que comenzó el registro es como que también hubo un cambio muy importante. Lo fundamental es que el régimen de atención de los accidentes de trabajo, que antes de la ley de ART, como se conoce popularmente, la ley de riesgo de trabajo, antes de esa ley, la atención médica de los accidentes de trabajo corría por cuenta de los empresarios. Y esto era muy desparejo. Había empresas en donde la atención médica era la que correspondía, correcta, y había otras muchas, las pequeñas empresas y las descuidadas, en donde la atención de los accidentes era deplorable. Entonces, cuando vino la ley de riesgo de trabajo, esta que estoy diciendo, la que llamamos de ART, cubrió un bache muy importante, pero muy importante. Entonces ahora, verdaderamente, cuando una persona sufre un accidente de trabajo, generalmente es bien atendida, con la mejor atención médica, con la tecnología, siempre por supuesto con la limitación que supone que la infraestructura de los establecimientos asistenciales no es pareja en todo el país. Entonces usted, acá en la capital federal o en la capital de las provincias, seguramente hay instituciones con toda la tecnología que corresponde, pero en el interior del país, en las localidades, en los pueblos alejados, qué sé yo, no sé, se me ocurre... Es muy desigual, ¿no es cierto? Los centros asistenciales que pueden haber en las pequeñas localidades tienen que quizás llevarlos en un vehículo, no sé, cientos de kilómetros para atender. Yo me acuerdo particularmente una vez que nosotros atendíamos en otra empresa que yo formé parte, atendíamos accidentes de trabajo, y una vez, por ejemplo, nos llamaron porque había un peón de una estancia que quedaba en Lincoln, que estaba en la estancia, quedaba como a 200 kilómetros del centro asistencial más cercano. Entonces, imagínense, es muy difícil ahí. Pero bueno, volviendo a la pregunta... Es implementar otro tipo de infraestructura, ¿no? Cuando hablamos de ese tipo de lugares tan alejados. Es cambiar el país, ¿no? Claro. Mejorar la infraestructura asistencial, educacional. Claro, totalmente. En fin. Sí, va mucho más allá, es en, más profundo. En nuestro país, es la realidad de nuestro país, que seguramente con el tiempo irá mejorando. Bueno, entonces eso marca un hito muy importante. Entonces ahora se encarga de la atención de los accidentes de trabajo las aseguradoras de riesgo de trabajo, en donde toda gente que trabaja, formalmente por supuesto, está obligatoriamente adherida. Y ahí los accidentes de trabajo se atienden bien, en general. Nosotros no hacemos eso acá. ¿Qué es lo que hace Metra, doctor? Entonces ahí cuando aparece esa separación, hay gente que tiene infraestructura para la atención de la accidentología, la atención de los accidentes, y se dedica a eso. Y hay otra gente que no la tenemos la infraestructura y entonces nos dedicamos a otro aspecto de la salud de los trabajadores. No entonces la atención de los accidentes de trabajo. ¿Qué hacemos nosotros? Nos ocupamos de la salud del hombre que trabaja, en su lugar de trabajo. Las enfermedades que están relacionadas con el trabajo que cada trabajador hace.
un trabajador que trabaja con alguna sustancia tóxica está expuesto a la patología que produce esa sustancia tóxica. Claro. Pero apartándonos de la toxicología, hay gente que trabaja en lugares que no tienen toxicidad particular, pero también tienen problemas cuando se enferman, por ejemplo. Que son otros problemas los que pueden surgir. Lo que puede tener usted, lo que puedo tener yo, me enfermo de cualquier enfermedad común, y eso genera un trastorno con el trabajo que desempeño. Si yo me enfermo, no vengo acá. Entonces, si las funciones que yo cumplo acá, las tiene que cumplir otro, o quedan vacantes, y eso genera un conflicto. Claro. Entonces, de todo eso nos ocupamos nosotros. Ajá. Hacemos medicina preventiva, trabajamos para las ART también, pero no para atenderles a los accidentes de trabajo, sino para hacer la medicina preventiva. La ley dice que una vez por año todos los trabajadores, por cuenta de la ART, tienen que tener un chequeo en salud. Anual. Sí, eso hacemos nosotros para las ART. Sí. En ese sentido, trabajamos con las ART. Y después, fundamentalmente, nosotros trabajamos para atender la salud de los trabajadores de empresas, en general, por nuestra estructura, atendemos empresas medianas y pequeñas, porque las grandes empresas tienen la obligación de tener un médico dentro de la planta. Entonces, esto es un resabio de una ley anterior que se llamaba, todo el mundo la llamaba la Ley de Higiene y Seguridad, Sí. Que hoy no está vigente, ha sido derogada por esta nueva ley de ART. Entonces, esa ley anterior decía que los establecimientos que no, por ley, no tuvieran obligación de tener un médico en la planta, tenían que tener un servicio médico del trabajo externo, Sí. que atendiera la medicina del trabajo de ese establecimiento. Bueno, eso hacemos nosotros. Entonces nosotros seríamos, en el marco de aquella ley, un servicio de médico laboral externo, Claro. para atender las necesidades. Que son las más pequeñas, las empresas más pequeñas que no cuentan con una cantidad de trabajadores, ¿no? Muy Pero importante. aunque uno tenga un trabajador solamente, ese trabajador, una mujer, se embaraza y genera esta situación que yo describí antes. Claro. Entonces, nosotros tratamos de que exista una cohesión entre la problemática de la persona enferma, la empresa que necesita de ese trabajador, para que la relación sea armónica, ¿no? Ahora, doctor, lo laboral, ¿en cuánto ayudó esta porción, ¿no? De todo lo que es la medicina laboral, en cuánto ayuda a la prevención en general cuando estamos hablando, ¿no? De empresas, de trabajadores y de gente que tal vez nunca se ha hecho un chequeo y a partir de ingresar a una empresa y poder contar con este tipo de medicina, hoy puede actuar en la prevención? Mire, usted no se imagina la cantidad de gente que todavía hoy encontramos, gente que viene, que tiene 40 años, y le tomamos la tensión arterial y le preguntamos cuándo se la tomó por última vez y no, nunca fui al médico. Claro. Y no está enterado de que tiene la tensión arterial alta. Y entonces, como esto es obligatorio de alguna manera, como si fuera el examen médico que le hacen a los chicos en las escuelas, pibes que nunca tuvieron atención. En la escuela, los médicos, los pediatras descubren patología y si la atienden a tiempo, están haciendo una labor preventiva inmensa. Y nosotros acá también hacemos exactamente lo mismo. Entonces, imagínense un hombre, un examen preocupacional. Sí. El examen preocupacional se hace para determinar que la tarea que va a desempeñar el postulante no afecte a su salud. Entonces nosotros tenemos que estudiar las condiciones de salud del postulante para que el trabajo en donde se lo va a aplicar no le afecte a su salud. Supongamos, una persona que fue asmática o que es asmática y va a trabajar en un establecimiento en donde hay polvo en el ambiente. No conviene que trabaje en ese ambiente. Entonces a ese señor hay que aplicarlo a otra tarea fuera de ese ambiente pulverulento, o quizás recomendar que utilice algún elemento de protección personal que a través del elemento de protección personal lo aleje. Claro, claro, exactamente. Nosotros hacemos eso y digamos lo que consideramos que es nuestro valor agregado es la atención personalizada, como le explicaba hace un ratito, que hacemos de el trabajador con su problemática,
y de la relación entre el trabajador y el empleador cuando hay una enfermedad en el medio. ¿Qué es lo que se perdió en Argentina, ¿no? Este trato personalizado, como si fuera el médico de familia que nos seguía. Totalmente. Hoy el sistema de salud en Argentina hace que los médicos no puedan estar más de 10 minutos con cada paciente, por más que tengan el mejor sistema prepago. Y esto acá nosotros nos damos el lujo de poder estar cuando el paciente lo merece, una hora, lo que sea, sí. Porque nosotros no estamos con el taxi, claro, midiendo nosotros. Exactamente. Y la verdad que de eso me siento orgulloso, porque nosotros acá verdaderamente hacemos eso y la gente se siente bien tratada. Y entonces no se generan conflictos laborales. Tal cual. Ahora, ¿en cuánto afecta una buena medicina laboral en la rentabilidad de la empresa? Bueno, es lo que estamos diciendo, ¿no? Si uno protege a la salud del trabajador, está evitando que se enferme, claro. Y entonces que después le falte. Y si además le brinda un buen seguimiento, va a tratar de que la evolución de las enfermedades sea lo más corta posible para que se pueda reintegrar lo antes posible. Totalmente. Porque si no, puede prolongarse indefinidamente. Es volver a las raíces, ¿no? Cuando uno hacía un seguimiento, cuando uno tenía este médico de familia del que estamos hablando. Yo siempre porque digo el trabajador se siente muy protegido en este sentido. Yo siempre me definí como el médico laboral de cabecera de las empresas. Claro. Es una muy buena definición, doctor. Muy bien, estuvimos en Metra Medicina del Trabajo, doctor Jorge Carrazzoni. Un placer haber estado con usted, que nos haya recibido y en esta entidad. Gracias.